En estos momentos, la capital es un auténtico campo de batalla. El río Tigris, uno de los ríos que vio nacer la historia de la humanidad en Mesopotamia, hoy es testigo de una línea de fuego. Línea que divide de un lado a los manifestantes violentos y del otro a las fuerzas de seguridad. Destrucción, incendios, hay centenares de muertos. Frente a este caos aparecen otras manifestaciones para protestar por las manifestaciones que traen violencia. No obstante, el común denominador es abajo las autoridades corruptas, y aunque el primer ministro renunció, el canto es que fue muy tarde y fue muy poco. Este es Irak. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde un Oriente Medio al rojo vivo, detrás de la razón. كل ما هنالك طالع هاي الشباب كلها شهايد تريد مطالب واضحه اسقاط هذه الحكومه الفاسده. Queremos un gobierno de transición y un presidente que cambie la constitución. Hemos tenido suficiente humillación. Soy maestra, tengo un salario y una casa, pero los jóvenes no tienen trabajo. ¿A dónde deberían ir? Acudieron al llamado del ayatolá Ali Sistani, quien dice que hay terroristas y agitadores en las protestas. وعلى المتظاهرين السلميين أن يميزوا صفوفهم من غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين أيا كانوا ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها. Los manifestantes defienden el derecho a manifestarse de forma pacífica, pero también exigen reformas, salarios dignos y no corrupción. El gobierno iraquí aprobó reformas y el premier Adel Abdul Mahdi ha dimitido, pero las protestas continúan. Empezaron en octubre contra la mala gestión del gobierno. Las protestas se tornaron violentas. Las autoridades culpan a vándalos y saboteadores infiltrados desde el extranjero. Estamos pasando por una crisis real en estos días y pedimos a todos los iraquíes que echen a los ocupantes y a los entrometidos que hay entre nosotros. El ayatolá Sistani repudia la interferencia extranjera en Irak y alerta que el país puede convertirse en un escenario de ajustes de cuentas entre actores regionales y potencias internacionales, entre ellas Estados Unidos. Ahí está el documento y bueno, lo invito a que lo vea en YouTube, así lo puede tener, para adelante, para atrás, cualquier cosa que no entienda, pues ya sabe que tratamos de contestarle, incluso personalmente, todas sus opiniones, críticas y comentarios, y muchísimas gracias a todos los comentarios y felicitaciones allá en Los Ángeles. Siempre nos mandan felicitaciones, en Estados Unidos mucho, en España gracias, en Argentina también, en Chile, gracias a todos. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos esta noche un honor, como siempre, al maestro Cristian Said Nader, especialista, lector de lo que pasa en el mundo, sobre todo en Oriente Medio, analista internacional. Cristian, gracias, allá en México. Y Francisco Coloane, él es analista internacional, experto en Naciones Unidas. De hecho, estuvo dentro de las Naciones Unidas. Caray, pura gente preparadísima. Gracias a los dos por estar aquí. Buenas noches. Comienzo contigo, Juan Francisco.
Irak es como un fuego que baja y sube y las cosas hoy pues están con mucho fuego, muy delicadas. Francisco, explícame qué está pasando en Irak, cómo entender todo esto, por favor. Es un pilar central, es un pilar, valga la redundancia, en esa zona. No en vano fue invadido el año 2003 por Estados Unidos sin autorización, claramente. En Irak. Alianza de 27 países, siempre se olvida la gente que fue una alianza de más de 20 países la que ocupa Irak, invade Irak y después lo ocupa. De esa invasión Irak no se ha recuperado completamente como Estado. Ese Estado impecable, diría yo, y lo digo responsablemente como exfuncionario que tenía Saddam Hussein. ¿Impecable en qué sentido? En la organización, en el sentido del orden, en la productividad, en la eficiencia de Irak. Es decir, era un Estado con Siria que mantenían de alguna manera el sostén, mucho más que Egipto, permítame decírselo, Roberto, en el sentido de proyección de país, proyección de nación. Estados Unidos derrumbó con eso. Y lo que vemos hoy día es una repenetración de las fuerzas desestabilizadoras de Estados Unidos, producto de que Estados Unidos internamente está desestabilizado. Es decir, hoy día el impeachment, yo acabo de hacer un comentario radial acá en Santiago diciendo la irresponsabilidad de los demócratas de desestabilizar un presidente cuando Estados Unidos tiene compromisos, conflictos, prácticamente en unas 10, 12 localidades en el mundo, también incluye el África, ni hablar de América Latina. Entonces, el impeachment es el que está provocando una debilidad en la política exterior de Estados Unidos, en donde aparecen estas células que están organizadas en el Pentágono, con planes de mediano y largo plazo para desestabilizar Irán, Irak, Siria, en primer lugar. Eso está clarísimo. Entonces lo que yo veo hoy día es artificial. No es una coordenada propia del proceso político iraquí, porque Mahdi fue bien elegido, puede que haya cometido errores, pero logró una estabilidad política bastante consistente. Bien. Y de repente aparece estas protestas por la corrupción y los salarios, que es una medida muy bien aplicada por Estados Unidos, Arabia Saudita, en lo que quieren desestabilizar Irak, Israel, por cierto, también, que es muy fácil. Los gobiernos son corruptos y tenemos malos salarios. Obvio, es decir, no hay sistema que pueda satisfacer todas las demandas salariales y no hay sistema que no tenga algunos, ¿no es cierto?, elementos de inadecuación. Bien. O elementos de individuos de uso del poder, llámese de corrupción. Oye, Francisco, no estás... Esto es artificial. Francisco, no estás alabando al dictador Saddam Hussein, ¿verdad? Porque cuando cayó Saddam Hussein también vimos a mucha gente en el pueblo iraquí celebrar. Yo cubrí la invasión, Roberto. Sí. Yo estuve un año ahí. Tengo un libro que se llama Irak, Bitácora de un fraude. Y eso fue una intervención previa. Es decir, ahí se dio el ejército. No era adorado Saddam, pero discúlpame, o discúlpenme ustedes los auditores, es decir, después de un año estaban echando de menos a Saddam Hussein. Bien. Se lo doy por escrito. Bien. Te agradezco mucho, Francisco. Cristian, a ver, sin duda la herencia de la invasión de Estados Unidos, pues explícame cómo y cuáles fueron los factores que se conjugaron después de la caída de Saddam Hussein para ver lo que estamos viendo, Cristian, por favor. Bueno, es imposible lograr la estabilidad de una nación si tienes 16, como dice el compañero, 16 años de ocupación constante por parte de Estados Unidos, ¿no? En este juego eterno de la destrucción, reconstrucción. Hace más o menos 10 años se comenzaron a notar justamente los efectos de estructuración del Estado que había realizado Saddam Hussein, ¿no? Es imposible que en este momento, con la ocupación estadounidense, el Estado iraquí pueda reconstruirse, y eso es creo que a lo que se refiere el compañero. Saddam Hussein, a pesar de que era un monstruo y era un genocida, justamente había elaborado muy bien una construcción estatal, ¿no? Y eso no ha podido ocurrir en parte, ¿por qué? Porque no quieren que esto ocurra. Estados Unidos por eso invade tierras iraquíes, y justamente no se han retirado, siguen en esta ciudadela en Irak, concretamente en Bagdad, donde nadie puede entrar. El progreso justamente está ahí, pero por supuesto lo impiden, ¿no? Y justamente el presidente, el que va a renunciar, dijo poco antes de la renuncia que ya quería fuera las tropas estadounidenses, no solamente las tropas, también el personal diplomático, que constantemente realizan injerencias
a comienzos de este año, por ahí de febrero, entre febrero y mayo, empiezan a llegar nuevas tropas, de mercenarios por parte de Blackwater. Los empiezan a lo que era Blackwater, y los empiezan a situar justamente en los complejos militares en Bagdad, y los empiezan a llevar a la zona de Al-Anbar. Al-Anbar es una provincia al oeste iraquí que tiene fronteras con Deir ez-Zor en Siria y con Homs en Siria, ¿no? Justamente es ahí en este momento donde Daesh se está reestructurando para volver a salir a las calles de Irak y a los desiertos de Irak en el caso de que sus patrones lo requieran. Concretamente sus patrones me refiero a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo estas protestas surgen de pronto? Totalmente válidas, ¿no? Porque vemos, es como un círculo vicioso. El Estado no puede estructurarse, no puede darle lo que el pueblo necesita, salen protestas, ¿no? Entonces estaban esperando justamente este momento para que estas tropas procedentes de distintas latitudes del mundo salieran a provocar el caos. Recordemos lo que pasa en Basora, por ejemplo, ¿no? Que incendian el consulado iraní con proyectiles de mortero, el aeropuerto de Basora. Entonces, es un caos constante, y lamentablemente esto no va a desaparecer hasta que Estados Unidos se retire, no solamente de Irak, sino también de la región, porque de nada sirve que se retiren de Siria o se retiren de Irak y hay miles de tropas, concretamente en Emiratos Árabes Unidos o en Arabia Saudí, ¿no? Que curiosamente durante estas protestas, donde la gran cantidad de bots, de cuentas robots que inflan las protestas en internet, proceden exactamente de Arabia Saudí, justamente de este lugar que inaugura Trump junto con el presidente egipcio Al-Sisi por invitación de la corona saudí. Recuerdan esa imagen que sale una bola como de cristal y ahí están como los tres tomándola. Justamente de ahí provienen todos estos tweets, ¿no? Entonces, en la misma línea que el compañero lo menciona, es imposible lograr la paz, la pacificación y la prosperidad para el pueblo iraquí mientras Estados Unidos siga metido en la región, aprovechándose de los recursos, concretamente petroleros, del pueblo iraquí. Precisamente esa bola de cristal que decías, que parece una escena del Señor de los Anillos, pues ellos dijeron que era el centro más grande contra el terrorismo. Me acuerdo cuando cubrimos esa inauguración. Francisco, el ayatolá Sistani en Irak pidió la renuncia del primer ministro y llamó a sus fieles a manifestarse. Entonces vienen las manifestaciones, antimanifestaciones violentas. Ahí mismo el ayatolá Sistani, a través de su vocero oficial, dijo lo siguiente, te leo textual: rechazo categóricamente la interferencia extranjera en Irak y alerto de que el país se pueda convertir en un escenario de ajuste de cuentas entre actores regionales y potencias internacionales, entre ellas Estados Unidos. ¿A qué se refiere y quién se estaría ajustando las cuentas sobre el pobre pueblo de Irak? Por favor. Es una reflexión. Bueno, yo creo que la reflexión del ayatolá fue de una profundidad política internacional maravillosa. Digamos, parte de la respuesta está en lo que dijo mi contertulio anterior, el colega. Yo creo que fundamentalmente el ajuste de cuentas es dividendos no saldados internamente dentro de Irak en términos de poder político regional y también cómo se constituyó la reconstrucción de Irak después de la invasión. Eso no se ha manejado bien precisamente por la interferencia de Estados Unidos. Estados Unidos, como bien dijo nuestro colega anterior, no abandonó completamente Irak, además deja células instaladas. De ahí está el objetivo también de la invasión. Retira a los soldados, pero deja células instaladas de acción política, que han sido permanentemente divisores y distractores respecto al objetivo de reconstruir la nación. Entonces, estos son dividendos pendientes, deudas pendientes del poder político interno. Irak es un país sofisticado, tiene distintas tendencias políticas incluso dentro de la misma comunidad chiita. Irán obviamente es una variable importante, es decir, en todo el Medio Oriente, en Siria, en el Líbano, en todos lados. También Estados Unidos juega esa variable, yo diría, en forma muy facetious, se dice en inglés, vicioso. Es decir, porque no hay ni un sentimiento generalizado en Irak, a pesar de la guerra en Irak, contra Irán, ni contra Siria. Pero sí hay un sentimiento común respecto a Estados Unidos y respecto a Occidente. Estados Unidos penetra Francisco, en esa tesitura. Perdón que te interrumpa. Sí. El ayatolá Sistani dijo claramente ajuste de cuentas entre naciones extranjeras y entre ellas Estados Unidos.
¿con quién se estaría ajustando las cuentas Estados Unidos? Porque ahí pues es como muy delicado, ¿no? ¿Será Rusia? ¿Será China? Y a ver, explícame. No, yo pienso que las potencias extranjeras claramente es Rusia y China, porque ha empezado a haber una influencia creciente tanto de China como de Rusia. Sin embargo, también aquí hay deudas pendientes a partir de la misma organización terrorista que financia Saudi Arabia, que eso es un ángulo muy importante. Digamos, Saudi Arabia financia, ¿no es cierto?, el ISIS, Qatar y los Emiratos Árabes, a partir del contingente armado que ofrece Irak. Digamos, el ISIS más profesional proviene del ex ejército iraquí. Por lo tanto, ahí hay una deuda pendiente, y yo creo que no es que se confunda. Digamos, es Rusia y China, como tú dices claramente. Sin embargo, también hay un plan que no llegó a puerto. ¿Cuál es el plan que no llegó a puerto? Desestabilizar Irán y acabar o desestabilizar completamente Siria y acabar con el régimen o el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Digamos, ahí hay una deuda pendiente. Es decir, este es un anuncio bastante macro lo que hace el Ayatollah Sistani. Y por supuesto que China y Rusia están protegiendo la estabilidad de la región. Es decir, son los únicos dos mecanismos estabilizadores que existen hoy día en el mundo, y particularmente en el Asia Menor o Medio Oriente, Rusia y China. Es decir, porque ellos no tienen intereses territoriales en esa región. Claro. Estados Unidos sí los tiene. Bien. Digo, China no porque le encanten los musulmanes, sino también pues por hacer negocio, ¿no? Hace unos días firmó un contrato de $120 mil millones dentro de Irak, China. Entonces, bueno, a ver, Cristian, hay protestas violentas y entonces aparecen las protestas, antiprotestas violentas, llamadas por el Ayatollah Sistani. ¿Qué lectura haces de esto y de lo que le preguntaba a Francisco, ¿no? De alerta, esto se puede convertir, o sea, el pueblo de Irak, el territorio de Irak, en una guerra de ajuste de cuentas entre diferentes actores internacionales. ¿Quién contra quién? Creo que el momento en que sale el Ayatollah Sistani a decir que hay una lucha de poder en suelo iraquí es clave. ¿Por qué? Porque cuando está diciendo esto, él se aleja, también le pide al gobierno iraní, bueno, permítanos arreglar esto por nuestra cuenta, porque obviamente el Ayatollah Sistani está muy vinculado a los seminarios de Qom, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo él remarca, bueno, en este momento hay potencias injerencistas en este país, quienes prácticamente Estados Unidos, que está dentro del país aún, ¿no? Y curiosamente lo que está marcando el momento también es, hace unos meses, previo a las protestas, en julio, sale el comunicado por parte del gobierno de Irán, por parte del gobierno de Irak, y bueno, Siria no, pero se intuye que también está ahí, en que se va a construir un gran proyecto ferrocarrilero gigantesco que va a salir del suelo iraní en la costa. Pocos kilómetros después se adentra en Basora, ya en suelo iraquí, y a partir de ese momento se mete tierra adentro hacia Siria y posteriormente hasta al puerto de Latakia, con posibilidad de ampliarse al Líbano, ¿no? Este gran proyecto es de miles de millones de dólares, es un proyecto que iba a llevar a Irán justamente a no tener que depender, para dar toda la vuelta alrededor de la península arábiga y sacar sus hidrocarburos y otro tipo de mercancías. Entonces, justamente en ese momento se empiezan a recrudecer los actos en contra, digamos, de violencia dentro del suelo iraquí, ¿no? Y al mismo tiempo se ha hablado también de la presencia de Rusia, la infraestructura, China, por supuesto, ni se diga, y otros factores importantes. Por ejemplo, Alemania, está esta guerra interna entre Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, entre la Siemens alemana y la General Electric, para ver quién administra justamente la electricidad del pueblo iraquí. Y justamente el gobierno iraquí le había dado la batuta a la Siemens, hasta que se quejó justamente Estados Unidos de que estaban dando el favoritismo a la empresa alemana por encima de General Electric, y se tuvo que parar el trato, ¿no? Es un escenario muy similar que ocurre, por ejemplo, en Bolivia, en cuestiones de litio y en otras latitudes, ¿no? Estados Unidos siempre lleva la batuta. Esto nos lleva nuevamente a decir, es imposible lograr la estabilidad regional con un imperio como Estados Unidos, ni siquiera en las puertas, dentro del corazón iraquí, que es Bagdad, y en el resto del territorio, ¿no? Y más cuando estos planes de balcanización se reactivan constantemente también por parte del ente sionista, ¿no? Crear un Chistán, crear un Kurdistán, crear un Sunistán dentro del suelo iraquí, dentro del suelo sirio, y al mismo tiempo recrudecer las diferencias tanto étnicas como religiosas.
chiíes contra suníes, contra kurdos, también étnicas, por ejemplo. Entonces es extremadamente difícil que esto ocurra, y más cuando hay esta cadena de violencia perpetua que nadie puede detener. Vuelve a lo mismo con lo que se decía al principio del programa, ¿no? Lo que había hecho Saddam Hussein mediante sangre y fuego, obviamente, es pacificar al país mediante un Estado fuerte. Eso no ha logrado ocurrir. ¿Por qué? Por no vuelve a lo mismo. Estados Unidos ha saboteado todos los planes para lograr una estabilidad regional, no solamente en Irak, sino también en Siria, ¿no? En este momento, ¿cuál es el único país, digamos? ¿Y la corrupción, Cristian? No, la corrupción está a niveles altísimos. Justamente ¿por qué? Porque quienes, digamos, siembran a los líderes de cada provincia, en Nayaf, en Al-Anbar, en Bagdad, en Babil, quienes son prácticamente los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos viven de esto, sueltan contratos petroleros, sueltan contratos de irrigación, cualquier cosa, pero siempre está la mordida bajo, con mordida me refiero a un término mexicano, siempre está el soborno por debajo del agua, ¿no? Y eso es precisamente de lo que se queja el pueblo iraquí, pero vuelve a lo mismo, hay sembrados terceras fuerzas que están permitiendo que la violencia se desborde. Bien, sí, porque finalmente las protestas siguen y por la corrupción. Y Justo. también no hay que olvidar que aunque no sean estadounidenses, pues son iraquíes los que se prestan también a la corrupción, ¿no? ¿Qué pasaría si no se prestaran los seres humanos a la corrupción? Es la gran duda, Francisco. Ya nos vamos. Estamos viendo protestas en todo el mundo, desde América del Sur, allá donde estás tú, hasta Hong Kong, pasando por Europa, París, Oriente Medio, el Líbano, Irak. Pregunta, ¿hay una relación de todas estas protestas en el momento histórico que vive el planeta, o no tienen nada que ver, o se trata de lo que alertó George Soros en una reciente entrevista, pronosticando una ola de protestas en todo el mundo, protestas globales simultáneas? Si es así, estamos hablando de una especie de rebelión mundial. Dime tu opinión, por favor. No hay una rebelión mundial. Puede que haya un descontento respecto al modelo económico, y claramente hay una crisis global del Estado liberal como concepto de Estado liberal económico y social. Sin embargo, esta desestabilización está absolutamente coordinada por Estados Unidos. Y aquí no quiero decir algo febril, digamos, de antiimperialismo febril de los años 60 o 70. No, Estados Unidos intenta recuperar su hegemonía a través de la desestabilización. Y el mecanismo le ha ido funcionando, a medias, pero no tienen poderío. Estados Unidos hoy día no tiene posibilidad de mantener conflictos o sostener conflictos o colaborar en conflictos, sí, o ayudar en conflictos simultáneos en todas las regiones, América Latina, Medio Oriente y Asia. No pueden, pero sí la intención está. Bien. Ellos recuperan hegemonía a través de la desestabilización de Estado. Esa es la estrategia neoconservadora, la conocemos, es antigua, viene de antes de Bush, desestabilizar para recuperar hegemonía. Gracias, Francisco. Cristian, un minuto. Igual la réplica a lo que estaba diciendo, hay muchas personas muy preocupadas. ¿Tiene que ver en el momento histórico o no tiene nada que ver todas estas protestas que vemos en el mundo, aunque parece que son ajenas cada una por separado? Por favor. Bueno, no creo que estén conectadas, no creo que haya una conexión. En el caso, por ejemplo, colombiano, en el caso chileno, yo creo que hay un hartazgo en contra del modelo neoliberal, pero creo que en lo que ocurre justamente en el suelo iraquí o en suelo sirio o en las cercanías está un poco distanciado, ¿no? Creo que hay algunas protestas incluso que son infladas justamente por Estados Unidos, y otras que está totalmente en contra, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, de Bolivia, que está orquestado por justamente separatistas y golpistas, y vemos lo que ocurre al otro lado de la frontera en suelo chileno, justamente por parte de un pueblo que quiere ir en contra de estas medidas empobrecedoras que llevan décadas azotando el pueblo chileno, ¿no? Sin embargo, sí hay un hartazgo ante el modelo, y cuidado con lo que puede pasar, porque siempre creo que la infiltración en protestas es una constante, ¿no? Se hablaba de francotiradores en Irak, pues vemos el mismo escenario que ocurrió en el Euromaidán en Ucrania o en Rumania hace 30 años, ¿no? Entonces creo que es lo más peligroso cuando Estados Unidos se inserta en estos movimientos y busca desprestigiarlos, o todo lo contrario, más bien aprovecharse de ellos para acabar con las pretensiones de liberación de ciertos pueblos. Bien, pues muchísimas gracias. Me quedo con dos imágenes, la imagen del Señor de los Anillos con esa bola de cristal que parecían brujos ahí, y con lo que dice Francisco, la irresponsabilidad del impeachment. Grandes frases los dos. Gracias, buenas noches aquí en Entera. Acabo con esta leyenda del río Tigris. Déjeme abrochar el saco. El río Tigris que mencioné al principio, que fue testigo, bueno, de la violencia de hoy, ya que cruza Bagdad,
así pasa el río Tigris, la capital de Irak, y también ese río ha sido el testigo del nacimiento de las primeras civilizaciones, de las primeras ciudades del mundo. El río Tigris, que parece ser que se le nombra así por el lenguaje egipcio que refería a un tigre o a un león, fue hecho para los mesopotamios por el dios del agua Enki, uno de los Anunnaki, estos de Inanna, que crearon el mundo e indicaron que esas aguas eran sagradas y fuente de riquezas y que conducían incluso hasta el Edén, desde la ciudad de Batman en Turquía hasta su desembocadura en el Golfo Pérsico. Lo del Edén fue después, pero ellos decían que esto era prácticamente el paraíso. Esto lo contaban hace más de 4000 años y apunto yo, aún no sabían del poder y la riqueza del petróleo, los hidrocarburos y el gas. Imagínese usted. Ahí se la dejo para reflexionar. Buenas noches.